encargada en esta noche de enseñar la palabra del Señor. Y como siempre se inicia todo para que Dios tome el control desde el principio hasta el fin, con una oración. Bueno, y mi hermana Macarena, decida usted a quién le entrega la oración para que nos guíe, y yo después leo el Salmo. Amén. Mi hermano Ernesto Pizarro, si nos puede llevar en esta oración de inicio de las clases. Señor le bendiga. No, tiene que dar el micrófono. Mi hermano tiene que encender su micrófono. ¿Puede encender de acá? Ahí sí. Ahora sí, Amén. ¿me escucha? Amén, sí. Fuerte y Amén. claro. Vamos a orar. Padre eterno celestial, delante de su presencia, vamos en esta noche, primeramente, para agradecerle por todo lo bueno y maravilloso que usted ha sido con nosotros en este día, por habernos dado la vida, la salud, el alimento, el vestuario, nuestro hogar, nuestra familia, por haber hecho nuestro trabajo material y ahora poder juntarnos, Señor, para alimentar nuestra vida espiritual. Padre, todo lo que se diga, se haga, sea usted dirigiendo a su hija, dándole la gracia, sabiduría y entendimiento. Dele palabra, Señor, queme con ese carbón como usted quemó los labios del profeta, para que no sea ella, sino que sea usted, Señor, utilizándola en base conforme usted le dé en su corazón, para que pueda ser traspasado a su mente, Señor, y pueda ser expuesto sin ninguna novedad. Que nosotros estemos, Señor, atentos para poder recibir y escuchar y entender, Señor, lo que usted nos quiere hablar en esta tarde a través de esta segunda parte del estudio. Padre, que nosotros, aunque estemos en estudio, estemos clamando para que no falle la señal, la interferencia con este tiempo, con este clima, Señor. Padre, todo lo que se diga, se haga, sea dirigido por usted con aquella dulce bendición, y dele también la facilidad para que mis otros hermanos que aún no se han conectado lo puedan hacerlo, con aquella dulce bendición que es la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Entonces le doy la palabra a mi pastora Marisol para que ella lea unos versículos. Amén. Voy a pasar a leer el Salmo 18, el versículo 1 y 2, que dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hermosa la palabra del Señor, y poder entenderla para lo que por gracia que usted va a recibir, por gracia también lo pueda entregar. Y antes de terminar, recuérdese entregar las pruebas. Si usted por algún motivo no ha enviado la prueba todavía, comunicarse con nuestra hermana Chanis o nuestra hermana Macarena o conmigo para que le estemos ayudando. Si tiene alguna duda o se le ha complicado o no ha entendido algo, recuérdese que estamos para ayudar. Ya. Mi hermana Macarena, yo le aviso que a lo mejor me voy a retirar como un cuarto para las 10 si es que no ha terminado la clase antes, porque a las 10 voy a entrar a otra reunión por Zoom, ¿ya? Que sea el Señor dirigiéndola y dando el conocimiento a los que estamos aquí para recibir su palabra. Y le invito a glorificar al Señor para que ya le demos el pase a nuestra hermana Macarena. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya mi hermana Macarena, Dios le bendiga. Amén. Que el Señor siga bendiciendo a nuestra pastora Marisol. Y vamos a comenzar entonces nuestra clase del día de hoy. El libro que tengo en mis manos, ¿cierto? Espero que ahí también ustedes lo puedan tener. Y vamos a la página 41, que vamos a la agenda del día de hoy. Del libro Liderazgo, Motivación y Técnicas Grupales,
la unidad número 2, que es lo que vamos a ver nosotros, lección número 1, generalidades sobre la motivación, la 2, facilitadores en la motivación de un grupo, 3, barreras para la motivación de un grupo, 4, las dinámicas de grupos, y 5, técnicas de dinámicas de grupos. Ya eso es lo que vamos a ver nosotros en este día. Comenzamos con la lección número 1, generalidades sobre la motivación. En la página 42, entonces ahora no hemos movido y vamos a comenzar con el concepto, ¿ya? De motivación. Aproximadamente hace como 20 años, mis hermanos, se le ha estado dando gran importancia a esta palabra de motivación, tanto en las empresas y en este caso también nosotros como iglesia, ¿ya? Entonces, este concepto de motivación se ha ido estudiando mucho con respecto a la psicología. Nosotros acá el libro dice que lo vamos a ver en aspecto más generalizado. Entonces vamos nosotros a tener como el concepto de motivación, que es la motivación es un proceso destinado a despertar el interés y la atención de las personas por las actividades y objetivos del grupo. Ya eso en forma general, porque si usted quisiera investigar cerca de la motivación va a encontrar muchas otras cosas, pero nosotros lo estamos viendo en forma general. Por lo tanto, la motivación es para despertar un interés en los individuos del grupo, ya para motivar, estimular. Y esto es muy importante en los grupos porque dice alguien que la motivación es tan importante como el logro de los objetivos mismos. De ella depende en gran medida el éxito y la acción dinámica del grupo. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que es bastante importante la motivación, tanto como los objetivos. Nosotros como grupo nos planteamos ciertos objetivos y para llevarlo a cabo va a ser muy importante la motivación. Ya entonces pasamos al punto 2, bases psicológicas de la motivación. Y antes de empezar a ver punto por punto, quisiera que vieran ahí el dibujo que está puesto en la diapositiva, ¿cierto? Que dice la motivación es la gasolina del cerebro. Y podemos ver un dibujo de un cerebro como que le estuviesen echando gasolina. El automóvil para que pueda funcionar sin gasolina no lo movemos, ¿cierto? Asimismo es la motivación. Nosotros muchas veces tenemos muchos objetivos que desarrollar y esta motivación nos va a ayudar porque cuando estamos motivados no hay cansancio, no hay sueño, no hay barreras, sino que esta motivación nos ayuda para poder llegar a nuestros objetivos. Entonces, el punto número 2, base psicológica de la motivación. En el libro se nos explica que hay un psicólogo norteamericano, W.I. Thomas, quien postuló que la motivación en los individuos fluye en 4 deseos básicos. ¿Ya? Nosotros vamos a ver esto que dijo Thomas a nivel socio-psicológico, ¿ya? Esta parte es tanto social como psicológica. Nosotros como seres humanos, en forma natural, necesitamos estar siempre en sociedad, conectados unos con otros. Yo no sé si usted se pudo dar cuenta, la pandemia, por ejemplo, que nos afectó mucho porque nos tuvimos que encerrar y perdimos esa conexión. Entonces, acá dice que es muy importante esta parte psicosocial, ya para poder entender todo lo que sigue. Entonces, los individuos somos sociales y nos basamos en 4 puntos, en 4 deseos que debieran estar siempre en nosotros y esto nos hace a nosotros comportarnos en sociedad. Uno de estos deseos, por ejemplo, está el deseo de seguridad, el deseo de nueva experiencia, el deseo de reconocimiento y el deseo de respuesta. En el deseo, por ejemplo, de seguridad, nosotros como ser humano necesitamos siempre sentirnos seguros, ¿cierto? Para poder seguir adelante. Por ejemplo, necesitamos la seguridad de una casa, de los alimentos, de nuestro vestuario. Esto es como necesidades básicas que nosotros siempre anhelamos y deseamos para sentirnos seguros. Pero también nosotros tenemos otro tipo de
También de seguridad para sentirnos seguro es el bienestar físico y mental y espiritual. Y aquí es donde entramos nosotros como iglesia, en la seguridad espiritual, que el agrado de pertenecer a un grupo, de ser aceptados como persona. Ya, esto nos indica el deseo de seguridad. Mi hermano, de una pregunta, ¿se escucha bien, cierto? ¿Sí? Ya. Seguimos entonces. El otro deseo, el de nueva experiencia. Como dijimos, somos seres sociales y en este deseo de nueva experiencia, por ejemplo, cuando son los niños y los observamos, ellos siempre van a buscar nuevas experiencias porque a través de ellas van aprendiendo, se van relacionando con su mundo externo. Nosotros también vamos creciendo y necesitamos siempre estar socializando, ser parte de, por ejemplo, cuando uno es niño en su colegio, siempre hacen grupo, nosotros pertenecemos al grupo X, los demás al otro grupo, después vamos creciendo, siendo adultos, nos vamos, no sé, por algunos les gustará el equipo de fútbol, va haciendo su grupo de acuerdo al deporte, etc. Entonces siempre necesitamos ser parte de un grupo. Y esto es bien importante en nuestras iglesias para nosotros mismos, cuando, por ejemplo, llegan personas nuevas. Nosotros, como líderes, necesitamos hacer que la experiencia que puedan vivir nuestros hermanos, y sobre todo si son nuevos, que sea una experiencia buena, agradable. Porque, por ejemplo, si nosotros vivimos una mala experiencia, ¿nos gustará a nosotros volver a repetirla si fue mala? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces es importante que las personas nuevas sobre todo tengan esta nueva experiencia y cómo van experimentando ellos en nuestro grupo. Por ejemplo, ellos al participar y a ser partícipe, valga la redundancia, van aprendiendo directa o indirectamente de los demás. Ya muchas veces nosotros le vamos a enseñar a otra persona directamente, por ejemplo, le vamos a decir cómo coordinar. Le vamos a decir, mire, tiene que hacer esto primero, después viene esta parte, vamos a estar haciéndolo directamente, pero también en forma indirecta es cuando ellos van, por la observación, van viendo cómo se coordina. Entonces, los miembros de este grupo van a ir aprendiendo de esas dos maneras, por eso es importante acogerlos bien en los grupos. También ellos pueden ir creciendo aceptando las pequeñas responsabilidades. Nosotros también le vamos a ir dando pequeñas responsabilidades, sobre todo cuando la gente es nueva. También ellos van a desempeñar papeles nuevos y diferentes, y esto es por lo mismo, ¿cierto? Esta experiencia que les vamos a ir dando, que ellos van a tener, los va a motivar. ¿Ya? Entonces, como le digo, es importante que esta experiencia sea buena. A mí, por ejemplo, esto lo cuento en forma de experiencia. Cuando estaba con el grupo de niños trabajando y los teníamos que hacer coordinar, recuerdo que me pasó, tenía diferentes tipos de reacciones de niños. Habían unos niños, por ejemplo, que les bastaba que uno estuviera abajo y le dijera, yo voy a estar acá abajo y todo bien, sigue adelante. Y ese niño tenía seguridad, seguía adelante. Habían otros niños que yo tenía que estar atrás, donde se sientan casi siempre los pastores, porque ahí ellos se sentían seguros. Y tenía otros niños que yo tenía que estar al lado de ellos, al ladito, así al ladito, pegadito, para que ellos se sintieran seguros. Y entonces todas estas cosas nosotros como líderes debemos darle a ellos seguridad para que la experiencia cuando hagan por primera vez algo sea buena y deseen repetirla. Amén. También está el tercer deseo que dice el deseo de reconocimiento. Este deseo nos permite a nosotros, ¿cierto? El anhelo de ser alguien a la opinión de nuestros semejantes. Este deseo está en todos, mis amados hermanos, en mayor o menor medida. A veces uno dice, no, hermana, si yo mientras más desapercibido pase, es mejor. Pero no, este deseo psicológico y es inconsciente y siempre está, nosotros nos sentimos bien, por ejemplo, cuando alguien se aprende nuestro nombre, que es algo tan básico, pero nos hace sentir bien. ¿Por qué? Porque, me puso atención, o no sé, por lo mejor me tomó en cuenta la persona, y solamente por el hecho a lo mejor de haberse aprendido el nombre. Y así sucesivamente, este deseo de reconocimiento, nos sentimos bien cuando nos echan de menos. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando por harto tiempo a lo mejor no puede ir a la iglesia,
y le dicen, oh, qué rico hermano, lo echamos de menos. A uno lo conforta, ya no es que uno lo ande publicando diciendo, oh, me echaron de menos, sino que algo que nosotros nos hace sentir bien. A eso se refieren estos deseos. Y el deseo de respuesta que está ligado al deseo de reconocimiento. El deseo de respuesta es el que uno es aceptado como persona, se siente aceptado como persona. Es como cuando uno le dice, oye hermano, no sé, un corista, por ejemplo, dice, oye hermano, usted hizo falta en la reunión de anoche, no era lo mismo sin usted. ¿Ah? No digamos que no nos gustaría a lo mejor que nos dijeran eso, pero lo hacen sentir bien, ¿ya? Esto también hay que tener ojo con la vanagloria, pero uno se siente bien cuando es tomado en cuenta, cuando uno lo echan de menos, cuando uno se siente útil en ese grupo, cuando se siente, cierto, que es necesario para los demás. Eso se refiere el deseo de respuesta, ¿ya? Aquí en el libro, la página 45, por ejemplo, nos dice, el primer deber del líder es reconocer las necesidades y deseos de las personas que dirige. Este es como, para eso se nos enseñan estos 4 deseos básicos, y porque nos dice también más adelante, recuerde que el líder insensible, o sea, el líder que a lo mejor no se preocupa mucho de estas cosas, que permanece frío, impersonal, sin manifestar interés, ¿qué va a lograr? Quedarse solo. Finalmente eso es lo que va a lograr un líder que a lo mejor este tipo de cosas no la lleva a cabo. Lo que dijimos recién de los 4 deseos de respuesta, ¿cierto? Esos 4 deseos básicos que nos dice con esta psicología de Thomas. Pasamos entonces el líder y la motivación del grupo. Un momento que voy a ver si es que... Un segundito. Perfecto. Ahora sí, vamos al punto 3, el líder y la motivación del grupo. Este punto es súper importante, mis hermanos, porque la actitud del líder frente al grupo lo define todo. No es lo mismo tener un líder de grupo, por ejemplo, que no sea muy dinámico, que esté ahí nomás, a tener alguien que motive con su dinamismo al grupo. ¿Ya? Y en la página 46 podemos ver 12 puntos, 12 ejemplos que nos hablan de lo que puede hacer un líder para motivar al grupo. Por ejemplo, está el expresarle la gratitud por el trabajo realizado. Cada vez que hacemos un trabajo, no sé si, bueno, los que tuvieron en la clase pasada o los que la pudieron ver después, pudieron darse cuenta que era muy importante el proceso de evaluación. Cuando uno terminaba de hacer algún trabajo, era muy importante esto de evaluarlo junto con el grupo, de decir en qué fue mal, en qué no fue bien. Entonces muchas veces nos olvidamos de esta parte. Aquí dice que es importante expresar la gratitud, y muchas veces la gratitud se puede expresar justamente cuando hacemos la evaluación y le podemos decir a los hermanos, gracias porque salió todo bien, o gracias por el esfuerzo, gracias por esto que hicieron, porque si no fuera a lo mejor por esa intervención no saldría igual. Es muy importante que siempre agradecerle al grupo, inspirarlos pero sin presionarlos. Esto también nos va a ayudar a la motivación, porque como líderes, si presionamos, presionamos y presionamos, no va a resultar mucho la cosa. En vez de acercar o motivar a las personas, las alejamos. Otro punto, demostrarles confianza y afecto. Ya esto es bien importante también. Muchas veces hay líderes que a lo mejor van a parecer militares, y esto solo hace que haya una barrera, que alejemos a las personas. Es importante mostrarle que uno confía en ellos y mostrarle también afecto. Y el afecto no siempre se demuestra solamente a través de físicamente, sino que usted con sus palabras también le demuestra afecto a los demás. Nunca corregirlo en público. Esto también es importante. Por ejemplo, a los que estamos hoy en la clase, ¿a alguno de ustedes les gusta que los corrijan en público? Yo creo que a ninguno, ¿cierto? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan en público. Yo tuve una experiencia en mi trabajo
y por ejemplo un jefe publicó en el WhatsApp algunos que nos hacían venta a través de internet. Ya yo les comenté lo de la clase pasada que me desempeñé en venta, en retail, y resulta que yo me sentía avergonzada cuando lo publicó porque era una de las personas que nos hacía, pero nos hubiésemos ahorrado todo ese mal rato si el jefe en este caso se hubiese acercado a mí y me hubiese preguntado por qué yo no estaba haciendo esas ventas, ¿ya? Y la respuesta era tan simple que yo no tenía una clave. Yo por más que hiciera las ventas no quedaba registrada porque yo no tenía esas claves. Entonces, muchas veces nos sentimos avergonzados cuando en público se nos corrige o se nos dice algo que estamos haciendo mal. Es importante entonces para nosotros como líderes cristianos no corregir en público, ¿ya? Y esto, bueno, esto lo solucionamos fácilmente. Cuando necesitamos corregir a alguien, lo debemos hacer en privado, ¿bien? Porque si no, lo único que vamos a conseguir es avergonzar al hermano, a la hermana y también desmotivarlo. Ayudarle a todos sin parcialidad o sin diferencia. Esto también tenemos que tener ojo porque muchas veces nosotros sabemos que somos seres humanos y tendemos a lo mejor a veces a llevarnos mejor con uno que con otro y a veces hacemos diferencias. Tenemos que tratar de no hacerla o que no se note mucho. Como le digo, somos seres humanos, a lo mejor vamos a caer a veces en esto, pero ahí el líder tiene que estar siempre atento para no caer en esto. Crearle un clima de paz y comprensión. Ya la comprensión también es lo primordial. Yo en la clase pasada di como ejemplo, si alguien se acercaba, por ejemplo, a usted decirle voy a ausentarme porque tengo un cumpleaños, ahí tiene que haber comprensión y no ponernos del otro lado, empezar a decir, bueno, ¿y por qué no cambia la hora de celebración? O por qué no lo celebra otro día? A nosotros no nos competen esas cosas, sino que comprenderlos, ¿ya? Prestarle atención a su inquietud y sugerencia. Esto también es bueno porque lo hace al que está en el grupo sentirse partícipe del grupo, ya sentirse escuchado por uno, mantenerle siempre informado. La información es importante siempre dentro de los grupos, desarrollarle un espíritu crítico, ya esto de nosotros siempre querer mejorar las cosas y decir ya, ¿en qué fallamos o en qué podríamos mejorar? Y ellos solo van haciendo las críticas y van haciendo en ellos este espíritu crítico, infundirle fe y optimismo, ¿cierto? Estar optimista ante las dificultades, ¿cierto? Decir, ¿sabe qué? No importa, sigamos adelante. Si muchas veces llevamos, por ejemplo, un programa a cabo, ya no sé, vamos a hacer una media vigilia y el pastor nos dice, ¿saben qué? No vamos a poder hacer la media vigilia porque se nos presenta un problema y vamos, pero podemos hacer un servicio, a lo mejor el servicio dura 2 horas, a lo mejor van a quedar afuera muchas cosas, pero ahí el líder tiene que estar diciéndole, no importa hermano, mire, vamos a lo mejor a dejar afuera casi todo, pero eso nos va a servir para la próxima vez. ¿Ya? Y ahí estamos siempre con el optimismo, pero no diciendo, bucha, ¿qué pasó? Mal que trabajamos y no pasó nada. Ya eso no, sino que siempre estar con un espíritu optimista. Estimularlo hacia la superación personal del grupo y fomentarle la franqueza en el diálogo. Esto también es importante, ¿cierto? Que siempre hablemos con la verdad y darle la confianza para que ellos puedan expresar también sus inquietudes y todo con veracidad, con verdad. Ya estos 12 puntos nos van a ayudar al líder en la motivación del grupo. ¿Ya? Entonces mi hermana Edith, no sé si está ahí, mi hermana Edith, ¿a usted estos 12 puntos le parecieron importantes? ¿Está de acuerdo o no? Mi hermana Edith. Sí, lo encuentro súper importante y igual cuando usted decía que de repente es importante sentirse acogido por el grupo y comprendido en algunas situaciones que de repente, por ejemplo, a mí me toca esta mi primera clase porque me había pensado de todas las anteriores, así que estoy un poco desconcentrada porque
el tema es que yo el día miércoles tengo dorcas presenciales. Entonces, la verdad que no había dado mi excusa a ninguno de ustedes, a ningún líder. Pero me parece esto muy importante porque de repente uno, no, de verdad que me sentía un poquito como desconcentrada y además que, como le digo, no había dado mi excusa a nadie y estaba poniendo atención a esto y creo que son puntos importantes que un líder necesita. Y por misericordia, al estar frente de las dorcas, esto me sirve bastante para poder ver cómo tratar a mis hermanos, comprenderla y estar en cada situación que ella requiera. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Edith. Amén. Bueno, lo que tiene, ¿cierto?, de estas clases de bueno es que quedan grabadas y después uno igual puede, ¿cierto?, cuando tenga tiempo, poder volver a escuchar la clase y ahí ya va a quedar todo más clarito. Pero gracias, mi hermana Edith. Y quiero hacer un paréntesis, mi pastora Marisol, ¿me escucha? No sé si usted también se le tiene que conectar a la reunión de pastores de las 9 de la noche o es otra. ¿Sí? Ya, era eso el paréntesis. Seguimos entonces con la lección 4, el punto 4, la motivación en los grupos cristianos. Entonces, el punto número 4 dice en la diapositiva, dentro de las organizaciones cristianas parece haber una tendencia a suponer que la motivación es un asunto que no debe preocuparnos, pues no tendría objeto desde el momento que todos practicamos una misma fe y nos asiste un mismo ideal. ¿Cierto? A veces nosotros pensamos que está todo listo, total, somos todos cristianos, vamos a lo mismo, entonces pasamos por alto a lo mejor la motivación porque damos por sentado que todos tenemos que estar motivados, ¿cierto? Con el mismo punto que nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos olvidemos que la iglesia tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿cierto? Entonces, finalmente nosotros igual vamos a necesitar la motivación en los grupos cristianos. Y aquí entonces es muy importante porque la motivación tiene que estar en el antes, el durante y el después de cada proyecto o actividad que realicemos. Esta motivación es importante que esté en estos 3 puntos. Y es como, por ejemplo, lo que le comentaba anteriormente, que la evaluación finalmente es bien importante cuando terminamos algún trabajo. Y la conclusión, porque ahí nosotros, de hecho, podemos seguir viendo la motivación, pues, vemos, oiga, nos salió bien, sí, bien, o si nos salió mal, podemos decir, pucha, ¿cómo lo podemos mejorar? Y podemos así, a la próxima vez, hacerlo mejor. Entonces, es súper importante la motivación en los grupos cristianos y no dar por sentado de que por seguir el mismo objetivo está todo bien, ¿ya? El libro, en la página que vamos, la 47, dice que también tenemos que tener ojo con no manipular, ¿ya? Los puntos anteriores que vimos, por ejemplo, el líder cómo puede motivar, tenemos que también tener cuidado en no manipular a la gente porque para conseguir objetivos. De todas maneras, el grupo o las personas se dan cuenta cuando uno está manipulando. Nosotros debemos hacer todo esto en forma genuina de corazón. No olvidarnos que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es el que finalmente lleva a cabo todas las cosas. ¿Ya? Entonces, siempre hacerlo en forma genuina y no manipular, ¿cierto?, a la gente. Entonces, aquí voy a preguntar, mi hermana Camila, no sé si está por ahí escuchándome. Mi hermana Camila. Hola, sí, aquí estoy. Mi hermana Camila, ¿qué le pareció las generalidades de la motivación? Esto que hablamos recién. ¿Qué le parecieron estos 4 puntos? Pucha, la verdad, me parece súper bien, porque lo que pasa es que yo creo que hay un falso estigma de que muchos piensan que, como decía usted, que por ser cristiano lo tenemos todo listo, todos vamos para el mismo lado y deberíamos estar siempre motivados. Pero la realidad no es así, po. Todos tenemos diferentes realidades
y a veces llegar a la iglesia es una lucha, independiente si llegamos al culto, si llegamos a la reunión de Dorca, de los jóvenes, etcétera. Lo hablo en mi caso, a veces es una lucha. Entonces, yo creo que como líder es súper importante estar atento y también darse el tiempo de poder conocer a la persona y poder observarla, para ver si cuando llega, no llega motivado o llega motivado, a lo mejor llega con una carita triste, y verlo, porque claro, nosotros tenemos al Señor, pero a veces nuestras emociones nos pueden jugar en contra. Entonces creo que como líder es súper bueno que lo toquemos, que lo aprendamos, que veamos ejemplos cómo poder llevarlo a cabo, porque seguimos siendo personas y son personas a las que nosotros vamos a influenciar el día de mañana o el día desde ahora, así que estamos en esto. Amén. Eso. Amén, mi hermana Camila, que el Señor le bendiga. Sí, Amén. toda la razón por mi hermana y bueno, de hecho, en el libro a lo mejor nos vamos a dar cuenta que nos centramos en lo mismo, que damos vuelta como lo mismo, pero es porque está todo entrelazado, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en la lección número 2, dice facilitadores en la motivación de un grupo. Ya, aquí, por ejemplo, hay 7 puntos que nos facilitan esta motivación en el grupo. Y hay algunos puntos como lo que decía mi hermana Camila, ¿cierto? Por ejemplo, está comprobado que la personalidad dinámica del líder eleva la motivación en el grupo. Y aquí nos dan 5 puntos que tengo acá. Por ejemplo, la presentación personal ya nos ayuda bastante. Ya no sé, por ejemplo, mi hermana Edith que está ahí, yo creo que si mi hermana Edith se presenta al grupo de Dorquita, ¿cierto? Con despeinada, con su delantal a lo mejor de cocina y que justo se manchó, yo creo que no da la misma impresión que si va a lo mejor como siempre que uno se preocupa, va con su ropa limpia y todo. La presentación personal ayuda bastante, ¿cierto? Y también tenemos que tener ojo incluso hasta con eso. Ya no estoy diciendo que no tengamos que vestir, ¿cierto? Como cacharela de esas marcas, sino que puede ser modestamente, pero con una preocupación por nuestra presentación. El tono de voz del líder también, esto también nos ayuda mucho. Si hay un líder que a lo mejor hable muy despacito, va a costar captar la atención. Yo, por ejemplo, tenía una jefa que nos hacía reuniones matinales y hablaba súper bajito, pero muy bajito, y de hecho era la única jefa que hacía reuniones con micrófono, pero aún a veces, aún así se alejaba el micrófono porque no estaba acostumbrada a hablar con micrófono, y la verdad que esas reuniones eran como que uno decía, era tiempo perdido, porque al no escucharle mucho lo que ella quería decir, era como que no escuchábamos a nadie, y el grupo que estaba escuchando incluso empezábamos a hablar unos con otros porque nos aburríamos de no escuchar nada. Entonces la voz del líder también es importante. La facilidad de expresión también va ligado con lo mismo. Si hay un líder muy tímido, a lo mejor también le va a costar expresarse. La cordialidad es bastante importante también. Yo, por ejemplo, en mi mismo trabajo había un jefe que llegaba y pasaba las mañanas ahí pegado el celular, ¡boom! No miraba, no saludaba, y era muy notorio. Entonces, la cordialidad es importante. Es, por ejemplo, los buenos modales, ¿cierto? El saludo es importante, dar gracias o cosas así. Yo siempre le digo a los hermanos de repente, la hermana Camila dice, la voz podía dar sueño, exactamente, puede dar sueño, ¿cierto? Hablar a lo mejor bajo o muy lento. A los hermanos siempre le digo a veces cuando creo que le faltó algún modal, le digo, no vio Barney. Yo no sé si alguien conoce Barney, un programa que daban para los niños. ¿Ya? Ese cordial es importante en un líder. La preocupación e interés por las personas del grupo. Como decía mi hermana Camila, aquí está el punto ese el interés por las personas. Y aquí, mi amado hermano, por lo menos yo puedo aconsejarle desde mi perspectiva, que es darse el tiempo, cuando hay algún hermano, por ejemplo, que usted no ve mucho o que ve que algo le está afectando, darse el tiempo. Por ejemplo, en pandemia se dio mucho que como no nos podíamos ver, teníamos que llamarnos muchas veces por teléfono. A mí en lo particular, mi hermano, me pasa que cuando quiero llamar a algún hermano,
de verdad, si no tengo tiempo, prefiero no hacerlo, porque se nota mucho, ¿cierto? Es fome que usted lo llame, hola, ¿cómo está? Y uno se quiere explayar, quiere contar y ay, te tengo que cortar. Entonces yo, por lo menos como recomendación, dese el tiempo, si necesita conversar con algún hermano, que no sea apurado. Y si es apurado porque fue la ocasión, después usted busque otra ocasión, pero dese el tiempo y que la preocupación sea genuina, verdadera, real, que no sea solamente de palabras, ya, que no sea de palabras de buena crianza, de, ah, me preocupé por ti y nada más, sino que sea real, ya. Y en cambio también dice que hay otros factores que desmotivan y son los que ya mencionamos. Por ejemplo, la personalidad introvertida de un líder no va a ayudar mucho, ni que sea tímido, ni de un carácter triste, indiferente, como decía mi hermana Camila, porque incluso puede dar sueño, ya esa personalidad, o que se desmoraliza ante cualquier situación adversa, eso tampoco es bueno, porque al final va a parecer que el grupo a lo mejor tenga que llevar adelante al líder y no el líder al grupo. ¿Ya? Por lo tanto, estos son algunos puntos que nos facilitan la motivación del grupo, desde el líder hacia el grupo, ¿ya? Y ahí donde pasamos a punto 2, que dice una dirección democrática. ¿Ya? La dirección democrática en el grupo es esta que podamos participar todos, ¿ya? Al contrario, pues si hay una dirección que es autoritaria, como que uno no se siente partícipe de nada, se desmotiva. Ya, en la dirección democrática, por ejemplo, el fijar metas y objetivos junto con el grupo, el estudiar los proyectos, las planificaciones, crear o revisar las normas, reglamentos, aplicación de los criterios o cualquier otro acuerdo, esto nos hace a nosotros tener una dirección democrática. Así nosotros involucramos a todo el grupo y que se sienta partícipe, se sienta parte de, ¿ya? Ahora, obviamente también hay veces, hay decisiones que solamente le corresponden al líder o que solamente va a tener que tomar el líder, ¿ya? Pero mientras no sea tan necesario, uno lo puede hacer democráticamente, hacer partícipe a los demás. Y ahí vemos el dibujito de que están en esa mesa redonda, ya todos mirándose a la cara, todos siendo partícipe de algo. Y así también los participantes del grupo aprenden a resolver situaciones del grupo. ¿Ya? Por eso también es importante esta dirección democrática, porque a través de todo esto que leímos, de fijar metas, de estudiar los proyectos, hacen que ellos aprendan a participar y resolver problemas de los grupos. El punto 3 dice la planificación y la organización. Este punto también es importante y muchas veces nosotros cometemos el error de organizar solo todo. Ya, por ejemplo, ya se viene una vigilia y yo organizo como líder todo y a lo mejor sería bueno, ¿cierto?, hacer partícipe a los demás y decirle qué podemos hacer, cómo lo haríamos, quién estaría dispuesto a hacerlo, y ahí van surgiendo ideas que a lo mejor nosotros teníamos. Ya alguno dice, hoy puede ser tal el lema, yo hago las letras, y así se van sintiendo partícipes de esta planificación y organización. Y también es importante porque ellos van a ir aprendiendo. Por ejemplo, si yo digo, ya vamos a salir a predicar, y alguien dice, da la idea, dice, ya, llevemos una torta. Y usted le dice, ya, llevemos la torta, pero ¿cómo haríamos la torta? Y empiezan, no, compramos los ingredientes y tal hermana lo puede hacer. Ya, la hermana lo hace, compramos los ingredientes, pero ¿para qué la torta? Y ahí recién a lo mejor se van a dar cuenta que la idea, por muy buena y bonita que fuera, a lo mejor no tenía sentido con a lo mejor la predicación. Entonces, bueno, porque el grupo se va dando cuenta de estas cosas. Por eso es importante que también sean parte de la planificación y la organización. El punto 4 dice los métodos y técnicas grupales. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el método es bien importante. El libro dice que la rutina y la improvisación son los peores enemigos de la motivación. ¿Ya? La rutina, imagínense si siempre estamos haciendo lo mismo de siempre y no hay variación, eso es un enemigo de la motivación. Entonces acá el libro nos dice, recuerde, el peor método es aquel que se usa siempre. Ese es el peor método. Entonces en los grupos es bueno de repente ir variando, ¿cierto? La forma, por ejemplo, en cómo nos sentamos, etcétera, para que no sea algo rutinario.
el punto 5, dice los canales de comunicación. Y esto también, importantísimo, ya nosotros que vivimos este tiempo de pandemia, por lo menos yo voy a hablar de la experiencia que tuve en mi iglesia. Imagínense lo que es no poder ir a la iglesia y a la vez tener que mantener el grupo. Fue bastante difícil el no llegar a la iglesia, pero imagínense, la comunicación fue terrible, porque no sé si ustedes recuerdan que al principio teníamos que pedir unos permisos temporales para poder desplazarnos. Entonces no era tampoco llegar y salir. Y ahí echamos mano ¿a qué? A todos los recursos, a los teléfonos, ¿cierto? Los celulares, el internet, las redes sociales, Facebook, WhatsApp, todo esto nos ayudó a nosotros para mantenernos comunicados. Y esto es bien importante, los canales de comunicación, y aquí tenemos en el libro, la página 50, el dibujo, ¿cierto? De la televisión, la radio, todos los canales que nos permitan comunicarnos es importante. En un matrimonio, por ejemplo, si la comunicación es pésima, ¿estará bien encaminado ese matrimonio? Yo creo que va directo al fracaso si hay mala comunicación. En los grupos pasa exactamente lo mismo. Si no hay comunicación, es como que el grupo no tiene un rumbo, no hay para dónde ir, ¿ya? Entonces es importante que existan estos buenos canales de información, tanto a nivel interno como externo. Ya, nosotros muchas veces el canal interno puede ser en la misma reunión, ¿cierto? Por ejemplo, las Dorquitas dan su información en la reunión de Dorca, ¿ya? Pero resulta que a lo mejor usted tiene 20 Dorcas y a lo mejor ese día fueron 10. Entonces es importante que la comunicación también sea externa para que todo lo que a lo mejor se dijo ahí internamente sea también expandido a las que no fueron, al otro grupo a lo mejor que faltó. Entonces la comunicación es súper importante. Tenemos el punto 6, que dice la confianza en las personas. Y aquí el dibujito, por ejemplo, hay un dibujito de alguien alcanzándole con la mano que dice tu participación es muy importante para el grupo. ¿Ya? Hacerles sentir que ellos son importantes y que uno confía, ¿cierto? En los demás es muy bueno, ¿ya? Porque en ellos crea también la confianza y nosotros mismos, ¿cómo podemos hacer que ellos vean que confiamos en ellos? Delegando pequeñas tareas, ¿ya? Así uno, o sea, ellos se sienten que uno realmente puede confiar y darle más tareas. Ya recuerde que la confianza implica seguridad y donde hay seguridad, todos queremos estar. Ya, eso es verdad. Ya, si yo me siento seguro en un grupo, me va a gustar estar. Y voy a querer siempre estar en ese grupo. Punto 7. Y dice el sentido de integración. Esto también es como a lo mejor, pero es que es obvio. Pero el libro también nos hace, no hace ver el sentido de integración como desde otro punto de vista, que no solamente que participe, no solamente eso, sino que nos invita como líderes a descubrir las habilidades que tiene cada persona en el grupo. Ya, por ejemplo, el libro aquí nos dice que hay muchos talentos que han quedado dormidos porque nadie se ha dedicado a descubrirla o explorarla, ¿ya? Entonces, el sentido de integración es que nosotros como líderes también vamos viendo, ¿cierto? A los que están en el grupo, viendo que cada uno tiene a lo mejor algo y tenemos nosotros que descubrir ese algo. Yo les voy a dar un ejemplo, porque a veces así en el libro como que no se nos vienen muchas cosas, pero a mí, personalmente, yo encuentro que las medias vigilias son como una escuela para las vigilias completas. Yo no sé si a usted les pasa, pero a mí me ha pasado que, por ejemplo, en mi iglesia, por lo menos donde participo yo, las medias vigilias uno puede colocar, si quiero, puedo colocar un coordinador, 2 coordinadores, 3 coordinadores, ya yo puedo ir jugando en las medias vigilias y por lo menos usted y yo sabemos que en las vigilias completas siempre hay un horario crítico, que es el horario en que más da sueño, ¿cierto? Y el líder ahí en ese momento tiene que darse cuenta a quién colocó en esa hora. No es llegar y colocar tampoco a cualquiera. Si usted a lo mejor en ese horario pone a cualquiera porque solamente participe, pero no se da cuenta si para ese horario es adecuado, igual vamos a estar en un problema. Entonces las medias vigilias nos ayudan para decir, oh, mira, este hermano nunca ha coordinado y yo lo
coloco a coordinar por primera vez. Veo, hoy el hermano lo hizo bien, le salió bastante bien, este hermano es dinámico, no, este hermano es más lentito, así que este hermano a lo mejor lo pongo al principio de una vigilia, pero jamás lo voy a poner como a las 3, 4 de la mañana. ¿Entiendes? Entonces nosotros como líderes tenemos que ir descubriendo así los talentos de nuestros hermanos, ¿cierto? Y a lo mejor ni la misma persona sabía que a lo mejor lo podía hacer y lo hace bien, sino que esto vamos descubriéndolo a medida que vamos trabajando. Por eso es importante nosotros tener, como digo yo, esta pequeña escuela en las medias vigilias, ir rotando siempre a los hermanos, que no sean los mismos de siempre, les vamos dando oportunidades a otros, que se sienten partícipes y a la vez vamos descubriendo en ellos sus dones, sus talentos. ¿Ya? Por eso a esto se refiere el libro del sentido de integración. ¿Ya? Y este es muy útil para las personas nuevas sobre todo, ¿ya? Porque ellos se van sintiendo útiles en este grupo. Bien, ahora voy a preguntar acá, no sé si está mi hermano Eugenio por ahí. A lo mejor está y no lo... No sé si me escuchó. Bien. Mi hermana Lidia Jiménez está ahí. ¿Quién es el hermano Winston? Mi hermano Winston. ¿Cómo está usted? Hola, hola. ¿Me ¿Cómo está mi escucha? hermano? Aquí estoy en el puerto de Valparaíso, mojándome un poquito. Mi hermano, ¿te alcanzó a escuchar algo de lo que pasamos recién? Sí, estaba escuchando los puntos y Y bueno, yo quería quería, no sé si discrepar un poco con el tema de la vestimenta, porque ya, muchas cuénteme. veces a mí me tocó llegar del trabajo y a veces, usted sabe que uno cuando llega del trabajo, dependiendo de lo que uno hace, llega a veces manchado con aceite, o con el overol sucio, con la chaqueta manchada con petróleo, en el caso mío, por ejemplo. Pero eso no ha impedido a que pudiésemos nosotros hacer un trabajo coordinado, motivado. Sí, yo creo que de repente cuando uno tiene mucha motivación quiere que todos anden a la par de uno y a veces no es así. A veces desmotiva, a veces que no hay esa motivación que quiere entregarle uno a los demás. Pero Bueno, perdimos un poquito a nuestro hermano Winston. usted estaba Eh, mencionando, ¿No escucha mi hermano Winston? sí, es que justamente una llamada del puerto, así que tengo que bajar a puerto. Ya, mi hermano. Mira, por lo menos yo puedo decirle que, bueno, a lo de la vestimenta, por ejemplo, en su caso, siempre hay casos puntuales. Si nosotros, por ejemplo, sabemos que usted trabaja a lo mejor en eso y que viene del trabajo, obvio que se va a entender, ¿cierto? Mi hermana Camila levantó la manito. Hola, sí, era justamente por lo mismo, porque, bueno, pasa en mi caso, pasa con varias personas que en la iglesia en la que yo estoy, acá en Recreo, que claro, a veces venimos del trabajo, yo trabajo en salud, entonces como que a veces llego toda desguañangá a la iglesia, pero es porque, pucha, no sé, pues obviamente no me voy a venir con el uniforme, me cambio ropa rápido, me voy con lo primero que encuentro, pero eso no quita la motivación. Ahora, como dice usted, yo creo que depende de la situación, porque si, por ejemplo, como usted daba el ejemplo, si voy a llegar con el delantal de cocina porque llegué y salí de mi casa, es muy diferente que yo llegué así porque vengo del trabajo. Y, y lo digo también porque lo he visto, o sea, en mi iglesia cuando uno me ha tocado a veces llegar el jueves corriendo con una mochila, como decía antes, toda de Huayñangá, pucha, no quita que vaya a tener la motivación. Pero cuando toca venir de la casa, pucha, ahí se ve la diferencia de cuando uno viene de la casa y tiene el tiempo para poder arreglarse, que cuando viene corriendo y corrió porque se alcanzó a bajar de la micro y entrar. Así que yo creo que depende de la situación, pero todo va también ligado con la personalidad de uno, porque no saco nada con tener la mejor ropa y la más bonita si mi actitud va a estar por el suelo, po.
estando al frente de un grupo, a eso me refiero. Sí, correcto. Sí, sí, mire, la verdad es que sí tienen razón, sí, acuérdense que estos son solamente puntos. Y como decía mi hermana Camila, por ejemplo, a mí también me toca muchas veces estar con mi ropa de trabajo, ¿ya? Yo, bueno, voy a dar el nombre de la empresa que es Sodimac, entonces es bien reconocido, y toda la gente cuando me veía llegar sabía que yo venía del trabajo, porque esos logos gigantes que tienen, y muchas veces nosotros como líderes también tenemos que dar nuestras excusas correspondientes y decir, saben, bueno, disculpen por la vestimenta, vengo del trabajo, qué sé yo. Pero como dicen ustedes, sí es verdad, la vestimenta a lo mejor no va a ser un cambio a lo mejor estructural en la motivación, pero como dice mi hermana Camila, es muy diferente si yo veo a lo mejor a un líder que a lo mejor sí teniendo el tiempo, sí pudiendo a lo mejor arreglar, si no sé, pues siempre está a lo mejor con algo de despreocupación, uno a lo mejor empieza a juzgar, ¿cierto? A decir, pucha, a lo mejor no está ni siquiera, no le da importancia al grupo en el que está, ¿ya? Pero como tienen razón ustedes, la vestimenta en sí no va a ser un cambio, pero pucha que de repente hace la diferencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tuviésemos que escoger, mi hermana Edith, si tuviéramos que escoger dos de estos facilitadores, si tuviéramos que escoger solamente dos, ¿a cuál usted a lo mejor le daría más importancia de todos estos 7 puntos que tenemos ahí? ¿Cuál le daría a usted si tuviera que escoger dos? De los que están aquí, por ejemplo, en la diapositiva, tenemos la personalidad del líder, la dirección democrática, la planificación, los métodos. Por ejemplo, la personalidad es súper importante, porque como usted decía, si la persona no se pasa o está como tímida, ¿cómo proyecto yo seguridad a los demás? Entonces la personalidad encuentro que es súper importante, en el fondo son casi todas. También una dirección democrática, porque no siempre tenemos nosotros, no somos dueños de la verdad. Como usted decía, es importante a veces le sacan buenas cosas, yo estoy hablando de mi realidad, sacan buenas cosas a veces de tratar de integrar y pedir a los demás, por ejemplo, opiniones. Se hablaba de la vigilia. Precisamente nosotros estamos preparando la vigilia, y yo le puse vigilia 3/4, porque no queremos, al principio queríamos que fuera una media vigilia, pero no me gusta tampoco como que sea todo muy apurado, porque vamos a terminar a las 12 de la noche, sino que necesitamos ya 3/4, como para darle libertad al espíritu hasta que el Señor, después de las 12. Puede ser a las 12:30, 12:15, no sé, pero el pusimos. Entonces, se sacan eh, eh, ideas importantes cuando uno le da esa importancia también al grupo. Y bueno, como le digo, hay varios más que la vestimenta, también como decía mi hermano, es importante, y como usted decía también, son casos y casos, porque obviamente uno comprende cuando la gente a veces llega a la iglesia con pantalón, porque vienen de su trabajo, entonces no es su vestimenta de trabajo. La misma hermana que trabaja en salud, ella, por lo general, ellos usan pantalón. Entonces, si viene apuradita, yo siempre digo, prefiero que llegue con esa ropa, porque no va a pasar a la casa a cambiarse a que no llegue. Sí. Entonces, hay varios puntos bastante importantes, pero por no decir todo. Para un líder son todos importantes. Amén. Amén. Entonces ahí también nosotros, como decíamos anteriormente, todo depende igual, y como dicen en el chat, todo depende del contexto, ¿cierto? Todo depende, y ahí el líder también tiene que tener ojo de todas esas cosas, ¿ya? Entonces, nosotros ahora vamos a pasar a la lección número 3. Recién vimos los facilitadores, ahora vamos a ver las barreras, ¿ya? Hay ciertas barreras que a lo mejor van a impedir la motivación en un grupo. Por ejemplo, está la dirección autocrática, ¿ya? Una dirección es donde solamente como líder yo tomo todas las decisiones y todo pasa por mí, y los de grupo solamente están como espectadores de una forma pasiva,
¿ya? Esto va a impedir la motivación en el grupo porque no se van a sentir parte de, no se van a sentir partícipes, todo lo contrario, solamente van a aprender a obedecer a una voz. Y ellos no van a poder aprender a hacer a lo mejor muchas cosas, no van a saber a lo mejor planificar, como decía mi hermana Dida, alguna vigilia, alguna campaña, muchas cosas que no van a aprender porque solamente aprendieron a ser pasivos, ¿cierto? A solamente estar sujeto a la voz del líder. Ya tenemos la dirección paternalista. La dirección paternalista es este líder que, ¿cierto? Como va con una voz así como un padre, como amoroso, le dice al del grupo, oye, mira, no, esto mejor no lo hagas porque puede ser negativo, te puede pasar esto malo. Es casi igual que el autócrata, pero es disfrazada, ¿ya? Disfrazada, ¿por qué? Porque esta dirección paternalista va a tener miedo, ¿cierto? De a lo mejor de los errores, de los fracasos, entonces se va a ahorrar todas esas cosas diciendo, no, mira, mejor no hagamos esto, mejor esto no. Entonces, esto, nosotros, ¿cómo podemos? El libro también aquí nos da cuenta en la página 53, que hay una forma de que uno pueda aprender las cosas es equivocándonos, ¿ya? Cuando nosotros nos equivocamos, donde más aprendemos. Entonces, la dirección paternalista a lo mejor quiere evitarnos esas equivocaciones, pero no es bueno. Y entonces el libro también aquí nos da a entender de que las personas, ¿cierto? Cómo nosotros a lo mejor podemos evitar a lo mejor que pasen por tragos muy amargos, es cuando nosotros de a poquitito vamos poniendo responsabilidades, desde la más pequeñita hasta la más grande, ¿cierto? Entonces acá nos habla de decisiones menores y decisiones mayores, y es aquí cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, éramos, por ejemplo, estábamos a lo mejor en la banca, no pertenecíamos a ningún grupo, empezamos a avanzar, fuimos parte de un grupo, después de ser parte de un grupo, fuimos líderes, y aquí también nos han llamado que los oficiales, por ejemplo, los oficiales de nuestra iglesia, son el cuerpo que ayuda a las decisiones pastorales importantes. Y ellos no son cualquier hermano, sino que son hermanos que alcanzan una madurez espiritual. Y esta madurez espiritual muchas veces la alcanzamos a través de la experiencia, la alcanzamos así de a poquitito, ¿ya? Y de hecho yo creo que la mayoría, a lo mejor no todos, pero la mayoría de los oficiales a lo mejor fueron líderes de algún grupo antes de ser oficial, ¿ya? Y es aquí, es importante entonces romper esta dirección paternalista y dejar que se equivoquen, porque así aprendemos. Y siempre nosotros obviamente tener el ojo de estar ahí cuando ocurran estas cosas, ¿ya? Entonces, ese era el punto 2. El punto 3 dice la falta de libertad y flexibilidad. Esto en el libro también nos da el punto, dijimos que es fome sentirse en un grupo donde no hay libertad, ¿cierto? Pero aquí el libro nos hace dar cuenta de que hay muchos grupos que a lo mejor hay familia, hay muchas familias involucradas en un grupo, o hay muchos amigos del líder, y a veces uno cae en el error de a lo mejor tomar mucho en cuenta las opiniones a lo mejor de estos más cercanos que de los que no. Y los que a lo mejor no pertenecen a la familia de ese grupo o a los amigos, se va a sentir siempre como menospreciada, como que da lo mismo lo que opina, en total se va a terminar haciendo lo que dicen los familiares del líder o lo que dicen los amigos del líder, ¿ya? Entonces, en este aspecto el libro dice la falta de libertad, que muchas veces eso es causa también de falta de libertad. Y también nos habla de la flexibilidad, y en este caso, por ejemplo, los reglamentos que de repente nosotros tenemos en cada grupo o en la iglesia en general, también tienen que ser flexibles. Por ejemplo, a nosotros, me recuerdo que hace muchos años nos pasaron un reglamento donde decía el deber del deber, ya la consecuencia, ¿qué pasaba si yo no cumplía este deber? Pero al ladito decía las excepciones. Y estas excepciones también son flexibles, ¿cierto? Que nos permitan, como decíamos, lo mismo de la vestimenta, que todo depende del contexto, depende el cómo, el por qué, depende de cada situación. ¿Ya? Entonces, por algo también en los grupos tiene que existir esta libertad y flexibilidad. ¿Ya? Y aquí dice, recuerde, el grupo donde no se respira de libertad y de flexibilidad, los líderes corren el riesgo de perder muchos de sus miembros, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se van a sentir bien en un ambiente así. El punto 4 dice los conflictos interpersonales, ¿ya? Aquí uno dice, no, pero si en la iglesia no pasa nada, en la iglesia no pasa esto.
pero nosotros no podemos ocultar, ¿cierto? No podemos negar que sí pasa, porque como dijimos, también pertenecemos a una naturaleza humana. Por lo tanto, también hay conflictos interpersonales de repente, ¿cierto? En los grupos. Y acá es donde nosotros como líderes también podemos nosotros vislumbrar esto y ayudar a la solución de estos conflictos. Y si por X motivo, si alguna vez no podemos darle solución, nosotros sabemos que la oración, ir a la oración, ¿cierto? Al ayuno, ir al Señor, en definitiva, muchas veces los problemas que no podemos resolver nosotros, Dios sí lo puede hacer. Así que es muy importante también no negarnos a que dentro de los grupos cristianos igual hay conflictos interpersonales, ¿ya? El número 5 dice la crítica destructiva. Dentro de los grupos también puede ser una barrera la crítica destructiva. Esta crítica que es solamente que critica por criticar. Ya nosotros, bueno, en la primera parte del libro vimos que la crítica, por ejemplo, cuando hay alguien típico que critica, una buena forma de hacerlo participar o dar vuelta a esta crítica por criticar es diciéndole, a ver, perfecto, pero ¿cómo lo harías tú? ¿Qué solución nos da? ¿Cierto? De esta manera nosotros podemos entonces dar vuelta a una crítica destructiva, una crítica solamente por criticar, ¿ya? Esa es una barrera que encontramos en los grupos, pero como les dije, nosotros podemos dar la vuelta tomando en cuenta esa opinión y decirle a la persona, ya, pero ¿cómo lo haría usted? ¿Cuál es la solución que ve? Y muchas veces dejando también que aquella persona pueda ser parte de hacer esta solución que él mismo dijo. ¿Bien? Entonces también es una barrera en los grupos. La falta de relación entre los intereses individuales y las metas del grupo. Aquí cuando, por ejemplo, los del grupo no se sienten interesados porque muchas veces las metas que nosotros como líderes nos ponemos están muy lejos, ¿ya? Por ejemplo, si usted le toca ser el encargado de los niños, del coro de niños, y usted dice, ah, ya, ahora sí que vamos a cantar alabanzas buenas. Ya, niños, cantemos el Cordero Inmolado, y en forma lenta va encima. El niño, yo creo que la primera estrofa ya va a estar haciendo otra cosa, ¿cierto? Porque los niños son más dinámicos. Ella a lo mejor, a los niños les gusta a lo mejor más estas que se pueden mover. Ya en la iglesia cuando cantamos y vamos todos saltando como becerros de la... ¿Quiénes son los primeros que se pueden saltar? Son los niños, ¿ya? Entonces, ahí también tenemos que nosotros darnos cuenta de los intereses del grupo, que también los intereses y las metas que nosotros nos proponemos tengan que ver con ellos también, ¿ya? Porque si no, esto va a ser una barrera también otra vez para que se desmotiven, ¿ya? Por ejemplo, estos niños, si yo siempre le coloco esta alabanza bien lenta y antiguo, lo más probable es que se desmotiven porque encuentren que es fome, ¿ya? Porque es un grupo que a lo mejor le gusta más el dinamismo, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante también estas barreras tener ojo. La 7 dice, la no identificación del líder con la idea del grupo, ¿ya? Y aquí entramos en casi lo mismo. Ya, por ejemplo, si un líder va hacia un lado y el grupo va para el otro lado, no se van a sentir identificados para nada. Dicen, pucha, el líder quiere hacer otra cosa y nosotros otra, ¿ya? Por ejemplo, si alguna dorquita a lo mejor le hacen estar a cargo de los jóvenes y las dorquitas están acostumbrados a la oración ayuno. Ya, jóvenes, vamos a estar en el ayuno, vamos a ayunar una semana y vamos a estar orando. A lo mejor los jóvenes no se van a sentir a lo mejor motivados porque a lo mejor ellos sí lo hacen, pero en menor frecuencia. ¿Ya? Entonces también tenemos que tener en cuenta que las metas del líder tienen que ser igual las mismas del grupo. Ya no podemos yo como líder ir por acá y el grupo por el otro lado. Ya, entonces vamos a la 8, al punto 8. Dice, la inseguridad del líder. Y esto también, muchas veces también lo podemos ver reflejado en algunos líderes que se sienten desconfiados o son un poco agresivos para contestar, ¿ya? O este líder que siempre está diciendo, acuérdense, no se olviden, yo soy el jefe. Muchas veces es inseguridad solamente de él, ¿ya? Y a lo mejor no quiere recibir a lo mejor alguna sugerencia solamente por desconfianza, ¿ya?
¿Y cómo podemos nosotros a lo mejor, si nos encontramos alguno de nosotros con estas inseguridades, las tenemos que dar vuelta con la certeza de qué quiero lograr y cómo quiero hacerlo? Cuando yo tengo estas certezas me voy a ir sintiendo más seguro, ¿ya? Con qué es lo que quiero lograr y cómo lo voy a lograr. Y esto me empieza a hacer sentir un poquito más seguro, ¿bien? Porque si yo muestro esta inseguridad al grupo, el grupo tampoco va a decir, bucha, si ni él sabe lo que está haciendo, ¿ya? Entonces también ese es el punto 9, la comodidad del líder. Y yo creo que aquí, yo no sé si ustedes lo han visto en algún líder alguna vez en la vida que ustedes llevan como cristianos, pero la comodidad del líder es de este líder, como ahí sale en el dibujo en la página 56, este líder así que está de brazos cruzados y lo están empujando. ¿Cuántas veces no se encuentra a lo mejor usted con un líder que solamente delega todo? Y el líder es un espectador de todo, ¿ah? Eso es la comodidad del líder, ¿ya? Y resulta que esto, ¿qué crean en el grupo? Pucha, el líder no hace nada, se pasó. ¿Cuándo va a hacer algo el líder? Ah, y empieza a desmotivar a lo mejor al grupo, porque el grupo va a sentir que ellos lo hacen todo y el líder nada. Y aquí también tenemos que tener ojo también, sí, mi hermano, porque hay veces en que los líderes dejan lo más vistoso que haga el grupo y a lo mejor hay muchas cosas que el líder va a hacer para callado, ¿cierto? Lo va a hacer tras bambalina. Es importante que nosotros como líderes también podamos hacerlo ver al grupo de vez en cuando qué cosas a lo mejor lo que está haciendo el líder que no se ven, que ellos muchas veces no saben y a lo mejor pueden confundirla con el líder, la comodidad del líder, ¿ya? Pero yo creo que más de uno en nuestra iglesia nos encontramos con un líder así. Mi hermano que está ahí, mira, aquí dice Android. No sé quién, mi hermanito que está ahí como se llama, que está de chaqueta negra. Exactamente, mi hermano. Amén. Hola, Hermano mi hermano. Ernesto Pizarro, de Cordillera. ¿Verdad? Porque se cambió de ropa, que lo vi diferente. No, me abrigué, me dio frío. Ya, mi hermano Néstor, discúlpeme, no le reconocí donde se cambió la... Mire, mi hermano, le quería preguntar si usted había visto a lo mejor algún líder en la comunidad del líder o alguno de estos puntos en algún líder usted, mi hermano. Bueno, aquí es de todo un poco, de todo un poco. A veces han habido líderes que no son seguros de sí mismos, delegan responsabilidades, y hay líderes que son bien motivadores. Por ejemplo, el grupo que tenemos nosotros de los varones, el líder que Dios puso a la cabecilla es bien preocupado, no hay nada que decir. Si no ve a un hermano, lo llama, le pregunta, pide idea, o sea, es un buen líder el hermano que está a cargo. Yo puedo hablar por el grupo de los varones acá Amén. de la iglesia. Cada vez que han puesto líder, no hay ningún problema, porque se puede dar como el líder que está acá, porque lo están empujando y él delega y él no hace nada, pero es todo lo contrario. Aquí nosotros, como grupo, no solamente, yo he visto en la Dorca también y en los jóvenes, vamos todos remando para el mismo lado. Nadie quiere sobresalir. Y eso, Amén. primeramente, darle gracias a Dios, que nosotros hemos aprendido eso, que no es solamente el líder, sino que somos el grupo entero. Y si alguien falla, bueno, corregirlo y ver en qué tuvo la falla y sacarlo adelante, ¿no? Amén. Pero gracias a Dios, si alguien se cae, lo levantamos y tratamos de formar un solo cuerpo, pero cada uno cumplimos diferentes funciones que el Señor nos ha dado y en el grupo pasa lo mismo. Así que por ese lado, doy gracias a Dios que no tenemos problemas. Pero han habido algunos que han querido sobresalir, pero eso le hemos agachado el moño ligerito. Dios le bendiga. Amén, mi hermano. Gracias, mi hermano Ernesto. Bueno, qué rico, ¿cierto? Ver la realidad y uno
a través del libro, ¿cierto? Nos vamos viendo nuestro grupo más cercano, sí, vamos bien, no, nos falta esto, ¿cierto? Aquí no nos podemos dar cuenta. Entonces, pasamos a la lección número 4, las dinámicas de grupo, ¿ya? Punto 1, introducción, la importancia de la dinámica de grupo, ¿ya? Dijimos que nosotros somos seres sociables y para nosotros siempre va a ser importante sentirnos identificados y parte de un grupo, ¿ya? Aquí podemos ver diferentes grupos, ¿cierto? En la comuna, no sé, por el grupo de ciclistas, el grupo de centros de madre, grupos deportivos, grupos de batucada, muchos grupos, ¿cierto? Y cada uno de los que pertenece a ese grupo porque tiene esa necesidad de sentirse que es parte de, ¿ya? Entonces, muy importante para nosotros como grupos también cristianos, que seamos un grupo y dinámico, ya donde nos podamos sentir identificados con lo que estamos haciendo. Entonces, las características de los grupos, el punto 2, dice, puede decirse que existe un grupo cuando 2 o más personas poseen cierta interdependencia y cierta cualidad reconocible como cualidades de su relación, ¿cierto? Aquí podemos ver en las características del grupo que tenemos que tener algo en común, ¿cierto? Y a la vez que nosotros podamos llevar este grupo a cabo y que nos necesitemos unos con otros, ¿ya? Y para ello, por ejemplo, están las normas, ¿cierto? Las normas y conducta de un mismo grupo, porque no va a ser lo mismo, dependiendo del grupo en que estemos, van a ser diferentes las características que va a tener cada grupo, ¿ya? Punto 3 dice propiedades de los grupos. Todos los grupos también tienen ciertas propiedades, y acá en el libro nos muestran 5, que es la estructura, la comunicación, la cohesión, la motivación de metas y comunes, y estandarización de las conductas o normas. Estas son prioridades que los grupos van a estar sí o sí, ¿ya? Por ejemplo, en la estructura del grupo nos dice que depende de los papeles y las responsabilidades que se deseen asignar a cada miembro, ¿ya? Nosotros en nuestra propia iglesia, ¿cierto? Sabemos que está mi pastor primero, nuestros pastores, luego a lo mejor vienen los oficiales, los líderes, etcétera, y dependiendo de esta estructura es como nosotros nos vamos manejando, ¿ya? Y así en cada grupo, por ejemplo, no sé, por el grupo de coro, ya, ¿quién va a ser el tesorero, el secretario? Y depende de lo que nosotros necesitemos, cómo vamos estructurando el grupo. También es importante la comunicación, como lo dijimos anteriormente. Si no hay comunicación, es porque algo está fallando. Si no hay comunicación, va a ser fatal para el grupo, ¿ya? Y esta comunicación siempre sí o sí tiene que estar en los grupos, la comunicación interna, externa, tiene que estar sí o sí. La cohesión, que es muy importante, ¿cierto? El libro nos dice que podemos decir que la cohesión es la tendencia a mantenerse juntos y de acuerdo. En un grupo podemos muchas veces estar juntos, pero no de acuerdo. Y la cohesión no habla de estar juntos y de acuerdo, ¿ya? Y esto es muy importante. De compartir motivos comunes y trabajar conjuntamente para el cumplimiento de las metas, ¿ya? A esto se refiere la cohesión, que es muy importante en los grupos. Y a veces igual es difícil mantenerla, pero es muy importante. Y tenemos que nosotros siempre velar porque la cohesión esté en un grupo. El punto 4, motivación de metas y comunes. Ya aquí en el libro específicamente, en la página 59, nos da el ejemplo de nosotros mismos, ¿cierto? Somos un grupo, el grupo de segundo año de IPECH, ¿cierto? ¿Y cuál es el motivo? El motivo a lo mejor de lo que estamos acá es la capacitación. Ya aquí lo estoy nombrando como el ejemplo que está en el libro. Y la meta es ser mejores líderes en la docencia. Ya esto es como un ejemplo que el mismo libro nos pone que nosotros estamos en eso. Ya, y eso es la motivación de las metas que tenemos en común. Está el punto 5, dice estandarización de las conductas o normas. ¿Ya? Esto también es importante que nosotros mismos, a través de las normas que vaya poniendo el grupo, nosotros definimos a lo mejor los roles, ¿ya? Nos dice que estas normas y conductas ayudan al miembro del grupo a percibir y juzgar qué es lo justo y qué es lo injusto, ¿ya? Qué es lo apropiado y lo inapropiado.
Y esto siempre tiene que estar en los grupos y no es lo mismo, por ejemplo, que estemos 2 personas, porque si yo solamente, no sé, pues soy la jefa de orca y soy yo y otra orquita más nomás, ¿ya? A lo mejor nos vamos a saltar miles de reglas, total lo arreglamos entre las dos, ¿cierto? Pero no es lo mismo cuando tenemos ya un grupo de más personas, son 5, 10, 15, 20, porque ahí sí tienen que establecerse normas y conductas que permitan al grupo entonces ver qué es lo que podemos aprobar, qué podemos rechazar, qué está apropiado o inapropiado. Bien, entonces estos 5 puntos son propiedades, disculpen, que siempre tienen que estar en los grupos. Y con referente a estos 5 puntos, mis hermanos, les quiero preguntar, ¿ustedes consideran que son importantes por la cabecita, sí o no? ¿Es importante? Sí, cierto, estos 5 puntos son importantes. Y la pregunta aquí se las voy a cambiar. Si ustedes sacan uno de esos 5 puntos, ya, si sacamos uno de esos 5 puntos, ya, mi hermana Edith, por ejemplo, ¿cuáles usted piensa que si no estuviesen, harían daño al grupo? Mi hermana Edith. Por ejemplo, la comunicación. Ya, perfecto. ¿Cierto? Nosotros si sacamos la comunicación, a lo mejor, como un fracaso seguro, ¿cierto? La cohesión también. Entonces, ojo con esta pregunta porque puede ser pregunta de prueba, no lo sé, pero puede que sea de prueba. Así que el Señor nos bendiga entonces con la lección número 4. Y pasamos a las 5, que son las técnicas dinámicas de grupos. ¿Ya? Entonces acá es cómo elegir la técnica adecuada. ¿Ya? Sabemos, por ejemplo, que es de acuerdo, todo va a ir de acuerdo al grupo que tengamos, ¿ya? Según los objetivos que persigamos, según la madurez, según el tamaño del grupo. Recién mencioné que no es lo mismo ser 2 o 3 a ser un grupo más grande, donde a lo mejor cuando somos poquitos podemos saltarnos a lo mejor nuestras propias reglas, qué sé yo. Pero cuando somos un grupo más grande, ya no. Entonces, depende de cómo nuestro grupo es lo que nos aparece aquí, los objetivos que persigamos, la madurez, el tamaño del grupo, el ambiente físico también es importante, ¿cierto? No es lo mismo estar al interior de una iglesia, por ejemplo, a estar afuera. No es lo mismo que una iglesia pequeñita a una iglesia más grande, ¿cierto? Entonces, según el ambiente físico, según la capacitación o experiencia también del conductor, que en este caso se refiere a la persona que va coordinando cuando hacemos diferentes dinámicas, y según el tiempo también disponible, ¿ya? No es lo mismo tener 5 minutos para expresar todo ideas que tener 1 hora o 2 horas. Y bien, esto con referente a cómo elegir las técnicas y dinámicas del grupo. Y acá, mis hermanos, es donde llegamos. Por ejemplo, el libro nos hace mención de algunas técnicas que podemos aplicar. Por ejemplo, está la mesa redonda. ¿Ya? La mesa redonda es un grupo de personas, aquí dice de 3 o de 6, que exponen frente a un auditorio unos puntos divergentes o contradictorios. ¿Ya? Esto tienen que ser, como digamos, 2 puntos de vista que entre ellos sean diferentes, no sean iguales. Se expone al auditorio y ahí la persona que tiene que coordinar esto, el que hace de mediador, él tiene que dar el tiempo, que cada uno hable, y así también sacan algunas conclusiones y también pueden participar, la gente que está escuchando puede hacer algún tipo de pregunta, ¿ya? Dice que la mesa redonda, ¿cuál es la utilidad? Es para dar a conocer puntos de vista divergentes sobre un determinado tema, ¿ya? Esto es cuando hay temas que son diferentes, nosotros podamos tener, a lo mejor nosotros mismos hacer una visión escuchando estas 2 posturas. También está el panel, ¿ya? Dice que acá el panel es un grupo de expertos que discuten informalmente un tema ante un auditorio. Y cada uno da su punto de vista, pero como expertos, ¿ya? Y aquí en el dibujo nos muestra un coordinador y al lado del coordinador hay expertos, ¿cierto? De repente en nuestras mismas iglesias a veces queremos, no sé, pues algún tema, ya un tema de salud, por ejemplo, llamamos a nuestros hermanos que a lo mejor son TENS
son enfermeras o si son médicos, etcétera, ¿cierto? Vamos a llamar a los expertos, les vamos a pedir a lo mejor a ellos, que son los más adecuados, que a lo mejor den sus puntos de vista, y nosotros ahí podemos, entonces nosotros a lo mejor también nos informamos más, y este panel nos sirve porque de forma, de tratar, perdón, diversos temas en forma espontánea, informal y dinámica. Tenemos también la C que dice pequeño grupo de discusión. Este que yo creo que generalmente nosotros llevamos a cabo en la iglesia y que no nos damos cuenta, pero a lo mejor no le ponemos el título de grupo de discusión, pero a lo mejor siempre lo llevamos a cabo, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que es el pequeño grupo de discusión? Un grupo reducido trata un tema o problema en discusión libre e informal, conducido por un coordinador, donde se intercambian las opiniones, ¿ya? Esta discusión de grupo muchas veces a lo mejor la llevamos a cabo, como le dije, y no nos damos cuenta, pero ahí cada uno participa, ya da su punto de vista, y la persona que está mediando, ella tiene que decir, ya, mira, ya hablaste tú, ahora le toca al otro el turno, usted no ha hablado nada, quisiera aportar algo, hace de mediador, ¿ya? Dice acá que el director después hace un resumen y formularán conclusiones y de acuerdo al grupo finalizan y hacen una conclusión en general. Ya ese pequeño grupo de discusión, y también nos dice que este método es muy útil en los adolescentes o los grupos nuevos. ¿Por qué? Porque ello facilita la libre expresión y el intercambio de ideas, ¿ya? Así que esto es como ideal para los jóvenes o los grupos nuevos. Nos encontramos con la D, que nos dice Philip 66. Por ejemplo, es una dinámica para grupos más grandes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos grupos se dividen en subgrupos que tienen que tener 6 integrantes cada uno, y se les da un tiempo de 6 minutos. Por eso es que es Philip 66. Se les da 6 minutos, donde ellos 6 se les da a lo mejor algún tema, y tienen que elegir a un representante de ellos 6. Entonces ellos van, discuten, cada uno da su opinión, y esa persona después que escogieron es la persona que los va a representar y va a dar una conclusión. Este sistema es muy bueno cuando son grupos grandes. Por ejemplo, le dice la utilidad, que nos permite la participación de todos los miembros de un grupo, pero para obtener opiniones en un tiempo breve. Para esto se usa mucho el Philip 66, y muchas veces a lo mejor usted también lo ha hecho o parecido o similar, ya que se da un tema, se dividen en grupos y se recoge, ¿cierto?, la opinión de cada uno, se elige a alguien que represente las opiniones de ese grupo, y así es mucho más fácil poder tener opiniones de todos. Y el último es el foro. Ya esto que generalmente a lo mejor lo vemos más en la televisión, que un grupo es conducido por un coordinador y se presenta un tema X, ¿ya? Y aquí cada uno, es muy importante el moderador, ¿cierto? El coordinador es importante, digamos, en esta técnica, porque él es el que tiene que dar también los tiempos, y cada vez que hablan este grupo, él tiene que sacar como una conclusión, y la tiene que hacer ver a los demás del grupo, y también después hay una parte en que el grupo interviene para hacer preguntas o clarificar algunos puntos, y el coordinador es el que tiene que ir marcando todos estos tiempos, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve el foro? Permite obtener opiniones de un grupo y llegar a conclusiones, desarrollar el espíritu de participación e incrementar la información. Los foros casi siempre se hacen para esto, para mayor información, casi siempre son, por ejemplo, grandes expertos que vienen a nuestro país, no sé, pues si son de medicina, son grandes, a lo mejor doctores reconocidos internacionalmente, y a quienes se invitan, los doctores, ¿cierto? O a lo mejor el que quiera aprender más de ese tema que tiene que ver con medicina. Generalmente ahí vemos los foros, ¿ya? Y como dijimos, son pequeños, digamos, técnicas que nosotros podemos usar a lo mejor en nuestro grupo, en nuestras iglesias. Mis hermanos, entonces con esto llegamos al fin de este libro, y quisiera preguntarle ¿qué les pareció a ustedes en general el libro? ¿Alguien que quiera ahí opinar? ¿Qué les pareció sobre todo esto último que vimos hoy día?
pareció bueno, malo, relevante, poco importante? ¿Qué les parece? A mí me pareció muy bueno. Siento que deberían muchos más líderes de la iglesia aprender específicamente este tema, porque hay cosas que de repente no faltan en la iglesia. Entonces sería bueno. Más motivación para el estudio bíblico, porque yo siento que hay poca motivación. Y son muy buenos los temas, sobre todo este. Hay cosas que no se saben en la iglesia. Eso, mi opinión. Amén. Gracias, mi hermana Marcela. Sí, pues mire, a lo mejor a lo mejor a ustedes les pasa, a mí me pasó por lo menos, cuando empecé a estudiar este libro, yo dije, o sea, ¿por qué no nos pasaron antes? O uno dice, o sea, este libro deberían pasárselo a todos los líderes, ¿cierto? Uno tiende a pensar eso, pero a nosotros, por ejemplo, también nos va sirviendo porque nos permite visualizarnos a nosotros mismos, decir, estamos haciendo bien esta pega, la estamos haciendo mal, vamos por buen camino, o nos permite, ¿cierto?, tener más herramientas. Mi hermana Camila, que está levantando la manito. Gracias. Sí, me pasa lo mismo que dice usted, que bueno, yo igual cuando estudié en el liceo también me pasaron lo que es liderazgo y varios temas que tienen relación con este libro, pero encuentro que está súper bien porque a lo mejor no todos se lo pueden haber pasado cuando estuvieron en el liceo. Son temas que son súper relevantes porque finalmente cuando uno está al frente de un grupo, sea cristiano, no sea cristiano, en este caso grupos de la iglesia, incluso cuando uno va a coordinar un culto, etcétera, es importante que sepa estos pequeños tips, porque lo van a llevar a desenvolverse, lo van a ayudar a estar observando al receptor, que en este caso son muchos beneficios los que se tienen. Entonces yo encuentro que está súper bien que se toquen estos temas, porque a lo mejor, claro, para mí fue un recordatorio, pero para muchos es a lo mejor primera vez que lo pueden haber escuchado. Y sirve, como decía mi hermana, para también autoevaluarse, para saber qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y si hoy en día no estoy frente a un grupo, el día de mañana me va a servir para tener más seguridad también para desenvolverme. Así que no, encuentro que está súper bien, de verdad. Amén. Gracias, mi hermana Camila. Sí, pues toda la razón, como a nosotros como líderes nos sirve mucho, y al que no es líder, como dice mi hermana Camila, nos sirve para el día de mañana, cuando el Señor nos coloque al frente de algún grupo, ya vamos a saber a qué echar mano. Y bueno, si por estas cosas del Señor, si a lo mejor nunca vamos a estar frente de un grupo, igual nos sirve porque podemos ayudar a otros, ¿cierto? Así que yo quiero terminar, hermano, esta clase, pero antes de leer lo que quería leer, mi hermano Winston pide la palabra. Adelante. Adelante, estudio. Oye, bueno, con todo lo que se ha opinado, yo, bueno, pido las disculpas porque la verdad es que tenía muy mala señal. Camino a la pólvora, los que conocen acá en Valparaíso, es complicado. Pero creo que dentro de todo, un buen líder puede tener todas estas cualidades que hemos podido analizar. El líder no es humilde y no acepta el consejo de otro cuando uno se equivoca o para mejorar, creo que se estanca un poco el avance. Eso quería opinar. Gracias. Amén. Amén, mi hermano Winston tiene toda la razón. De hecho, bueno, en la primera parte del libro creo que a lo mejor hablamos un punto de eso, pero acá mi hermano quisiera terminar con la conclusión que dice el libro. Aquí hay una parte que dice: el camino ministerial, en todo el camino necesitaremos la guía e inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, el buen líder cristiano sabe que necesita de una constante vida de oración, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos que sin la presencia del Señor en nuestras vidas, nada de esto nos va a servir, ¿cierto? Nada de esto a lo mejor lo vamos a poner en práctica si no está con nosotros el Señor. Así que esta es la conclusión que cierra el libro. Y mi amado hermano, entonces estaríamos dejando hasta aquí la clase. No sé si alguien quiere decir otra cosa, pero aquí les dejé el calendario ya de las próximas clases. Va a estar ahí, la próxima clase toca el 6 de julio con profetas. ¿Alguien quisiera algo antes de cerrar la clase, mi amado hermano? Por si acaso las pruebas las vamos a estar enviando al grupo,
¿ya? Y como dijo mi pastora Marisol delante, ustedes hay cualquier duda, consulta, nos hacen nomás, mi amado hermano, y las pruebas de hecho mi hermana Chanilla mandó la prueba anterior, y también le vamos a mandar la prueba, las preguntas de esta prueba, ¿ya? ¿Alguien quisiera decir algo antes de cerrar, mi hermano? Ya, entonces, mi amado hermano, damos gracias también por su asistencia, por la participación de la iglesia, y voy a mostrar el libro que estuvimos entonces viendo hoy, y vamos a cerrar nuestra clase. Permiso, déjeme ver vamos a cerrar nuestra clase con una oración. Cosas que vamos aprendiendo nosotros en el camino, mi hermana Marcela. Ya, miren, no sé si está por ahí mi pastora Yanin. Si me escucha mi pastora Yanin por ahí, si es que está. Vi que se conectó en un momento. Sí, sí, estoy acá conectada. Mi hermana, mi pastora. Hola, ¿cómo está? No genial, pero bien, gracias a Dios, estuve escuchando y sin duda es una linda enseñanza y sabe que no solamente para la iglesia, sino que en todo ámbito, para las personas que trabajan, o sea, para las personas que trabajan, perdón, también nos sirve poner en práctica todo esto para las personas, no sé, que están estudiando, no sé, uno que tiene hijos, enseñarle a su hijo sobre cómo motivar, liderazgo, cómo compartir con sus compañeros, cómo tal vez ellos puedan apoyar a los que le cuesta más, ¿me entiendes? Entonces, en todo ámbito nos sirve esto de liderazgo, motivación y las técnicas grupales, porque no es el único lugar donde nos juntamos en la iglesia. Así que Dios le bendiga a mi hermana Macarena, muy buena clase, muy buenas clases, y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de aprender y crecer cada día más. Así que rogamos la bendición. Amén, para eso la estaba buscando mi pastora Yanin. Entonces usted nos despide con la bendición. Amén. Gracias, Padre, le damos en esta noche por todo lo aprendido, Señor, en esta clase. Gracias, Señor, porque usted siempre nos prepara, nos da una nueva oportunidad, Señor. Le doy gracias por su hija, Señor, que ha usado, Señor, en esta clase. Que usted la bendiga y la llene de su gracia cada día, Señor, y a nosotros también, todos los que estamos conectados, Señor. Que usted nos bendiga y que podamos poner en práctica, Señor, todo lo aprendido, todos estos consejos, Señor, todos estos tips, Señor, que usted nos da, Señor, para poder, Señor, cada día, Señor, integrar a uno o a más, Señor, en nuestro grupo, Señor, en su casa, en la iglesia, Señor, donde nos encontremos, Señor, podamos integrar, Señor, sobre todo a aquel que le cuesta más, Señor amado. Así que ayúdenos como líderes, Señor, y ayúdenos, Padre Santo, en cada paso que damos, Señor. Rogamos una bendición especial sobre nuestras vidas, Señor, y que esta bendición alcance, Señor, hasta nuestros hogares, nuestras familias, Señor, nuestras iglesias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces vamos ahora a dejar de grabar, vamos a dejar de grabar y que el Señor les bendiga grandemente. Entonces nos estaremos viendo la próxima clase. Bueno, ahí vamos a ver si